Cakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy os voy a presentar una amiga, se llama Katrina y por si no os habíais dado cuenta es una tarta. Y hoy os voy a mostrar cómo modelar un bizcocho redondo básico para conseguir esta forma y luego la decoraremos con fondant. Así que no os lo perdáis. Muchos de vosotros que también me seguís en Instagram ya habéis visto esta tarta. Y bueno, por si no lo sabíais, os informo que en los stories también compartimos con vosotros los días de grabación. Así que os animo a seguirme en Instagram para que si queréis nos acompañéis todos los días. También aprovecho para deciros que este domingo en nuestro canal personal podréis ver un detrás de cámaras de cómo grabamos esta tarta. Dicho esto, os cuento que la Catrina o calavera garbancera es todo un símbolo del Día de los Muertos en México. Y por eso, como es una fecha que ya está muy cerquita, me parece una tarta especial y perfecta para ese día. Fuera de México, esta calavera es conocida directamente por calavera mexicana. Y he de decir a todos mis queridos seguidores mexicanos que esta calavera me parece preciosa y que todo su simbolismo me encanta. Como os decía antes, la cobertura de la tarta y los demás detallitos están hechos con fondant. Como veis es muy colorida y eso hace que llame muchísimo la atención. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque empezamos ya. En esta ocasión vamos a empezar con un bizcocho que ya hice ayer. Para conservarlo, esperé a que enfriara completamente, lo envolví en papel film y lo dejé a temperatura ambiente. Así se conserva muy bien y no se reseca. Podéis utilizar cualquiera de mis recetas básicas de bizcocho, pero para los más curiosos os diré que este es el de la receta de bizcocho de vainilla. En la cajita de información os dejo la cantidad de ingredientes que utilicé, ya que este bizcocho es de 25 centímetros de diámetro y debemos aumentar los ingredientes de la receta básica que tengo en el canal. Dicho esto, empezamos recortando el bizcocho en 3 capas para poder rellenarlo. Como veis ya he recortado la barriguita del bizcocho, y os confieso que la parte superior que recorté fue mi desayuno de ese día. Una vez recortado, ponemos la primera capa y la almibaramos un poco para que el bizcocho se mantenga jugoso por más tiempo. Después hacemos el relleno con ganache de chocolate negro, que como veis no hace falta ponerle en los laterales, ya que la Catrina no va a ocupar toda la tarta. Aunque claro, si queréis también podéis rellenar todo el bizcocho. Ponemos la siguiente capa de bizcocho, y repetimos lo mismo de antes con el almíbar y la ganache. Finalizamos poniendo el último bizcocho boca abajo y almibarando la parte superior. Tened en cuenta que voy a poner esa parte hacia arriba ya que la corteza del bizcocho es más resistente que la miga. Así será más sencillo poner el fondant sin miedo a que se desmorone el bizcocho. Os muestro la plantilla que voy a utilizar para hacer la forma de la Catrina. Para tener la vuestra podéis imprimir o calcar la forma de una Catrina que os guste y con ella recortar una base de cartón para tartas. Este cartoncito nos servirá como base de la tarta y también nos ayudará para darle forma al bizcocho. Tan solo tenemos que ponerlo encima y con un cuchillo bien afilado recortamos la forma. Hecho esto, retiramos las partes sobrantes y ya tenemos el desayuno de mañana. Ahora le damos la vuelta. Fijamos la base con un poquito de ganache y perfeccionamos la forma del bizcocho para que las paredes queden bien rectas. Si encontráis un molde de Catrina, podéis hornear los bizcochos en él y así tener la forma definitiva. Pero bueno, con esta técnica podemos hacer la tarta del tamaño que más nos guste. Y además podemos hacer la Catrina con la forma que queramos, ya que hay algunas pequeñas diferencias entre unas y otras. Luego dejamos la tarta sobre un plato giratorio, así trabajaremos mucho mejor con ella. Hacemos la capa recoge migas también con ganache de chocolate negro, ya que la ganache, ya sea de chocolate blanco, negro o con leche, va genial para las tartas cubiertas con fondant. Con buttercream también se puede hacer, pero queda una cobertura más blandita y es más delicada cuando ponemos el fondant encima. En cambio, la ganache es más resistente y por lo tanto es más sencillo que nos quede bien el fondant. Cuando tengamos la tarta cubierta, la llevamos a la nevera o refrigerador durante 30 minutos para que endurezca la ganache. Pasado este tiempo ponemos la capa de ganache definitiva. Ahora es mucho más sencillo poner esta capa ya que las migas del bizcocho están selladas y no salen a la superficie. Por eso es súper importante poner la capa recoge migas. Alisamos las paredes y la superficie de la tarta para que nos quede lo más recta posible. Ahora la llevamos nuevamente a la nevera durante 30 minutos o hasta que endurezca la ganache. Mientras podemos empezar a amasar el fondant con las manos para que se vuelva más blandito y elástico. Como veis, utilizaré fondant blanco para la cobertura de la tarta. Así que debéis tener cuidado para no mancharlo porque la verdad es que el fondant blanco es muy delicado en ese sentido. Pero bueno, si vais con cuidado no se manchará. Cuando lo tengamos estirado, traemos la tarta y la cubrimos con el fondant. Si tenéis un tapete o un mantel de silicona, lo podéis utilizar para trasladar el fondant. Lo dejamos encima y luego retiramos el tapete. También lo podéis trasladar enrollado en un rodillo o directamente con las manos. Aunque en este último caso hay que tener muchísimo cuidado ya que podríamos romperlo o dejar los dedos marcados. Una vez lo hemos colocado, ponemos un poquito de azúcar glass y le vamos dando forma con las manos para que se adapte bien al bizcocho.
Y para esto el azúcar glass es súper útil, porque nos ayuda a que el fondant no se nos quede pegado a las manos y también a que después endurezca más rápido. De este modo vamos fijando poco a poco los laterales de fondant a la tarta. Os recomiendo recortar el fondant sobrante para que no pese tanto, ya que por el propio peso del fondant puede empezar a estirarse demasiado y a agrietarse por el borde superior de la tarta. Cuando ya casi tengamos la tarta totalmente forrada, os aconsejo ponerla en alto para terminar de adaptar el fondant en la parte inferior. Podemos elevarla con un par de boles o vasos. Como tenemos una base en la parte inferior de la tarta, se mantendrá perfectamente. Así es mucho más fácil que nos quede lisa la parte inferior, ya que el plato giratorio no nos molesta. Ya veréis que de esta manera no quedarán arruguitas en el fondant. Además, así también es mucho más sencillo recortar el sobrante y dejarlo bien ajustado a la base de la tarta. Hecho esto, la trasladamos al stand definitivo y terminamos de repasar el fondant para que quede bien liso y ajustado a la forma de nuestra Catrina. Y ahora sí, ya la tenemos lista para la mejor parte, la decoración. Para esto no hay una norma escrita y podemos utilizar las formas y colores de fondant que más nos gusten. De hecho, yo no tengo cortadores específicos para decorar una Catrina, y por eso utilizo algunos de los que tengo para hacer flores o los básicos para recortar círculos. Tened en cuenta que para que la Catrina luzca bonita y colorida debe estar muy decorada y con colores bien llamativos. Lo mejor es encontrar alguna referencia que nos agrade para así adaptarla a nuestro gusto y crear formas y colores similares con fondant. Ahora voy a poner sobre la tarta temporalmente parte de la decoración que acabo de hacer. Solo la colocaré encima para tomarlo como referencia y ver si todo está en proporción. Hecho esto, con un churrito de fondant negro vamos a dibujar la forma de la Catrina. Y para ello perfilamos y creamos las líneas exteriores. Así damos muchísimo más contraste al diseño. Y de paso realzamos los colores y las formas que estamos utilizando en la decoración. Opcionalmente también podemos perfilar el borde inferior con un churrito igual al anterior. Así le daremos un mejor acabado a la tarta y no se verá la terminación del fondant blanco. Seguimos haciendo más detalles. Como veis, hay algunas partes que debo modelar a mano ya que no tengo cortadores tan específicos. Pero bueno, son diseños bastante sencillos de modelar. Para hacer los dientes utilizaré una esteca que normalmente se utiliza para hacer las sonrisas de los muñequitos. Y como veis, con esta herramienta se pueden hacer los dientes de la Catrina fácilmente. Cuando tengamos los dientes recortados, ponemos todos los elementos de la tarta, aún sin pegarlos definitivamente, para tener la referencia de dónde va la boca. De momento no hemos fijado ninguna decoración a la tarta, ya que así podremos mover los elementos si fuera necesario. Hecho esto, colocamos todos los dientecitos, y vemos si todo está bien posicionado y si nos gusta cómo se ve. Si es así, empezamos a fijar todos los elementos que tenemos en la tarta con un poquito de pegamento comestible. Muchos de vosotros me preguntáis por este tipo de pegamento, y os cuento que lo podéis encontrar en tiendas de repostería especializadas. Y en el envase debe indicar claramente que es pegamento comestible para fondant. Pero si no podéis conseguir este tipo de pegamento, también se puede fijar con un poquito de agua. Tan solo tened en cuenta que el agua tardará un poco más en secar y dejar pegado el fondant. Pero bueno, lo importante es que al final se secará y quedará pegado también. Una vez hayamos fijado todo, hacemos un churrito bien finito con fondant negro. Os advierto que este es uno de los pasos más largos y delicados de la decoración, ya que vamos a poner el churrito alrededor de cada uno de los dientes. Pero también es verdad que de este modo el resultado final queda mucho mejor. Otra opción sería pegar los dientes en una plancha de fondant negro. Y la verdad es que me gusta más así como lo estoy haciendo, aunque tarde un poquito más. Y por supuesto, si queréis podéis buscar vuestro propio método para hacerlo como más os guste. Hecho esto, cubrimos los huecos que han quedado entre los dientes con un poquito de fondant negro. Ponemos otro churrito de fondant grueso de color rosa en la parte superior e inferior de la boca. Esto representa las encías, y como veis la podemos ajustar fácilmente con una punta o un palillo. Hacemos lo mismo, pero esta vez con un churrito más fino de color negro para darle contraste a la boca. Y lo adaptamos del mismo modo que antes para mantener la forma que hemos creado. Ahora ponemos unos churritos más gruesos a cada lado de la boca. Y tapamos los huequitos con un poquito de fondant. Seguimos con la decoración. En este caso, con un churrito fino de fondant negro, creamos unos hilos que serán los tallos de las flores. Los fijamos y los decoramos con unas hojitas muy pequeñitas hechas con fondant verde claro. Alrededor de los ojos también vamos a poner unos detalles. Y en este caso podemos hacerlo con sprinkles o perlitas de azúcar de colores. Si encontráis perlitas más grandes también os pueden servir para hacer otro tipo de decoración en la Catrina, pero en mi caso solo los voy a utilizar para hacer los detalles de los ojos y los puntitos de la parte superior de la boca. Ponemos unas bolitas de fondant negro en la punta de los tallos que hemos hecho antes y terminamos la decoración con una perlita rosa en la barbilla.
Y ahora sí ya la tenemos lista para disfrutar. Aunque os confieso que me dio mucha penita comerme esta tarta porque me encantó la decoración. Pero bueno, al final las tartas son para lo que son, para disfrutarlas. Aunque ya veis que la partió Fer porque yo no fui capaz de hacerlo. Y la cortó así para repartirla en 3, un trozo para cada familia. No creáis que la tarta rinde solo para 3 porciones. Y sí, estaba muy rica, así que no nos queda otra que cortar la tarta y disfrutar de ella. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Sofía ha hecho la tarta fría de frutas, una tarta que me encanta que probéis. Y por cierto, te quedó muy bonita la rosa del centro hecha con melocotón. Cami ha hecho el bizcocho marmolado, una delicia que me alegra que te hayas animado a disfrutar. Laura también ha hecho la tarta fría de frutas, y si os fijáis, su pequeña amiga Chloe se está comiendo una mora de la decoración. Sara nos manda el último trocito de una versión del pie de moras. Vaya, por poco me mandas la foto del plato vacío. Y por último Teresa, que nos muestra su cheesecake de limón. Sin duda te ha quedado irresistible. Espero que lo hayas disfrutado. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el martes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!